En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. La fibrosis hepática y el hígado graso son condiciones que pueden desarrollarse de forma silenciosa durante años sin causar síntomas evidentes. Con el tiempo, la acumulación de grasa o el daño progresivo al tejido del hígado puede afectar su funcionamiento y aumentar el riesgo de complicaciones más serias. Por eso, la detección temprana y la evaluación adecuada del hígado son fundamentales para identificar cambios en el tejido hepático y poder intervenir a tiempo. Hoy, existen tecnologías avanzadas que permiten evaluar la salud del hígado de forma más precisa y sin procedimientos invasivos. Conversamos con el Dr. Roberto Osorio Manotas, gastroenterólogo. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Ya estamos de vuelta aquí en Vivir con Salud. Y algo que es muy importante es que la enfermedad hepática, y la gente cuando se le habla de esto muchas veces no saben a lo que nos referimos. Bueno, pues para aclararle todas las dudas y para tener una conversación rica en términos de conocimiento, me acompaña el doctor Roberto Osorio Manotas, gastroenterólogo. Muy buenos días, doctor. Bienvenido y gracias. Buenos días, Luna. Gracias por la invitación. Qué bueno. Para comenzar, vamos a hablar qué es fibrosis hepática y cómo es que se desarrolla en nuestro hígado. Y últimamente hemos venido hablando mucho del hígado porque el hígado graso está botando la bola por ahí. Me imagino que usted ve eso cada rato. Es verdad, se ha convertido básicamente en una epidemia aquí en Puerto Rico. El hígado graso es una de las condiciones metabólicas más comunes en nuestra sociedad. En los últimos estudios estamos hablando de que aproximadamente el 70% de la población en Puerto Rico tiene sobrepeso. Ese sobrepeso se puede traducir en muchas cosas. En nuestro campo de la gastroenterología, esa grasa en exceso va y se acumula dentro del hígado, ¿okay? Y lo vamos a ver mucho cuando los pacientes, por alguna otra razón, se hacen un sonograma, un CT scan de la barriga y este radiólogo le reporta esteatosis. Esteatosis es eso, es grasa dentro del hígado. Esa grasa, lo importante y lo que tenemos que saber con esa grasa es que a medida que va pasando el tiempo hay un riesgo de que esa grasa poco a poco va a producir un proceso inflamatorio dentro del hígado. Y con el paso de los meses y de los años, esa inflamación se puede traducir en fibrosis. Fibrosis, yo le digo a mis pacientes, mira, esto es como si se estuviesen formando cicatrices dentro del hígado por toda esa reacción inflamatoria. Y es importante saberlo porque a medida que se van formando cicatrices dentro de nuestro hígado, es un tejido que no está funcionando, que deja de funcionar. Es como cuando nos hacemos una herida en la piel, que cambia la piel completamente, es una cicatriz, pues algo parecido sucede dentro del hígado. Y sin embargo, siempre se ha dicho, y perdóneme que le interrumpa, que el hígado se regenera, es el único órgano que se puede regenerar. Es verdad, se regenera. El hígado es uno de los órganos más nobles. El problema es que si no atacamos ese proceso inflamatorio, si no disminuimos esa inflamación, no la resolvemos, llega un punto en que el hígado va a decirte, mira, no puedo más. Exactamente. Y eso es lo que tratamos de evitar. Esto no es un proceso de la noche a la mañana, esto toma años en muchos casos. Y lo que hacemos, el llamado a los pacientes, es darnos cuenta en un principio cuando podemos revertir el problema y no tener que esperar a que nuestro hígado esté lleno de cicatrices y no haya ya una forma de revertir ese proceso. Le pregunto, ¿la obesidad es un problema pandémico a nivel mundial? Eso está reconocido por la Organización Mundial de la Salud. La gente que tiene obesidad y ese sobrepeso, ¿está ligado al hígado graso y a estos problemas de enfermedad hepática? Sí, definitivamente. Para nosotros saber si un paciente tiene hígado graso, pues lo primero es ver los riesgos cardiometabólicos que llamamos. No sé si han escuchado del síndrome metabólico. Sí, claro que sí. Estos pacientes que padecen de diabetes, con los azúcares por encima de los 100, la glicosilada por encima de 5.7, presiones de 130-85 por encima, los triglicéridos por encima de 150, todo esto va sumando, todo esto pone en riesgo a que estos pacientes empiecen a acumular grasa dentro del hígado. Entonces, si tenemos un paciente que le hacen un sonograma por X o Y razón y le encuentran que tiene esteatosis hepática, la primera pregunta que te haces es cuál es tu índice de masa corporal. Si está por encima de 25, ya tienes un criterio de hígado graso. Pero eso en el caso del hombre y la mujer, esa medida es la correcta, porque yo tenía entendido que en el caso de nosotras era una medida y en el caso del varón era otra.
Sí, puede cambiar y variar. Lo del índice de masa corporal se aplica básicamente para los dos sexos, Sí. pero entonces va a cambiar en la circunferencia de la cintura, el waist circumference, que para mujeres es por encima de los 80, para los hombres ya es por encima de los 98. Entonces ahí se hace la diferencia. Pero si tiene diabetes tipo 2, si tiene glucosiladas por encima de 7.5, triglicéridos encima de 150, todos esos criterios nos van a ayudar a determinar, ok, este paciente tiene hígado graso, tenemos que abordar este problema. O sea, que una vez y ahora sabemos que hay un estudio que se puede ver mucho más allá, ¿verdad? Si tenemos ese hígado graso o no. Aquí lo importante es poder atajar esto lo más temprano posible y no dejarlo, porque entonces vamos a tener problemas serios el día de mañana. De acuerdo. Afortunadamente, contamos con un estudio que se llama la elastografía. La elastografía nace de la necesidad de saber cuánto daño hay dentro de nuestro hígado. Antes los elementos que teníamos eran solamente los laboratorios, pero cuando los laboratorios se afectan, ya estamos teniendo un problema mayor, ya sabemos que la función se está empezando a comprometer. Y lo otro era una biopsia de hígado, que es un estudio completamente invasivo, tiene sus riesgos. Nace de esa necesidad la elastografía. Y es un estudio bien sencillo, se parece a un sonograma, se hace en la oficina, dura aproximadamente 5 minutos. Nosotros lo que hacemos es acostar al paciente en la cama, exponemos su cuadrante superior derecho y con una máquina de sonografía lo que hacemos es ponemos un transductor sobre el hígado y eso nos va a dar 2 medidas importantes. La primera medida es la elasticidad, fibrosis, porque esa onda cuando choca contra el hígado, con la velocidad que se regresa más rápido, mayor velocidad, entendemos que ese es un hígado más fibrótico, más lleno de cicatrices, con muchas fibrosis. Entonces ahí entendemos que ese paciente, ese hígado está comprometido. La otra medida que nos da es cuánta cantidad de grasa hay dentro de ese hígado. Son 2 medidas importantes en las cuales nosotros podemos clasificar a ese paciente de alto, mediano o bajo riesgo y dependiendo de eso pues tomar determinaciones en su cuidado. Yo sé que esa máquina, ¿verdad?, llegó hace unos añitos y qué bueno que podemos tener ese estudio porque es una manera mucho más fácil de poder saber, ¿verdad?, como usted dice, el grado que tenga esa persona con hígado graso y entonces tomar las medidas pertinentes. En sus etapas iniciales, ¿un hígado graso o esta fibrosis, ¿verdad?, hepática no da síntomas? No da síntomas. La mayoría de los pacientes nos llegan a nuestra oficina doctor, me hicieron un sonograma por diferentes razones y salió esto. Mi primario dijo que tenía que verlo porque dice que tengo esteatosis o tengo el hígado graso o tengo el hígado un poquito agrandado, hepatomegalia. La otra razón es porque le hacen unos laboratorios de rutina y encuentran que las enzimas del hígado están un poquito fuera de lo normal. Exactamente. Entonces ya esos son los indicios generales. Sí se hablan de síntomas, fatiga, cansancio, de pronto una molestia en el cuadrante superior derecho, porque recordemos que cuando se infiltra el hígado de grasa, este tiende a crecer de tamaño. Entonces este crecimiento de tamaño puede producir algún tipo de molestia, pero son síntomas completamente inespecíficos. La mayoría de las veces la identificamos ya sea por enzimas hepáticas elevadas o por un estudio de imagen que nos diga, mira, el radiólogo nos diga, estoy viendo grasa dentro de tu hígado. O sea, que es por incidentalmente. Y entonces, ¿cuáles son esos principales factores de riesgo que pueden llevar a una persona a tener ese hígado graso? ¿Obesidad y diabetes son enfermedades que nos llevan a ello? Obesidad mórbida, sobrepeso, pacientes con presión arterial elevada, hablamos del síndrome metabólico como le mencioné, 130-85 es la medida que se tiene en cuenta. Los pacientes con diabetes o están en medicamentos para la diabetes o tienen una glucosa en ayunas por encima de 100, ya eso es un factor de riesgo. La famosa HDL, que es el colesterol bueno, por debajo de los 40 en hombres y 50 en mujeres, triglicéridos por encima de 150. Mucha de nuestra población cae en ese rango de hígado graso. Lo importante es identificarlo a temprana edad, una etapa temprana. Un estadio temprano. Porque ahí es donde el primario puede ejercer mucha influencia en cuanto al tratamiento. Es simplemente tratar de controlar todos esos factores. Si es diabético, mantener esos azúcares bajo control, las presiones bajo control, el colesterol. Si nos enfocamos en eso, vamos a evitar que muchos de estos pacientes lleguen a una etapa incluso de cirrosis o trasplante hepático. Le voy a preguntarle eso más adelante. Pero estamos viendo el hígado graso cada vez más en gente joven. Y cuando hablo de gente joven, podemos poner entre los 30 a 50 años, 35 a 50 años. Sí. Bueno, estamos viendo niños obesos. Sí, yo sé que la obesidad en niños está rampante también. O sea, que estamos viendo hígado graso en niños.
Tanto en niños no te puedo decir porque no tengo la experiencia en ese sentido, pero sí estoy aware de que por lo menos un 20% de la población en niños ya tiene obesidad. ¿Okay? Lo que nosotros queremos es en etapa temprana, y sobre todo en los pacientes adultos, yo veo pacientes mayores de 21 años, estoy viendo pacientes entre los 20 y 30 años con hígado graso ya. O sea, sí, que definitivamente. son gente bien joven, que lo que les espera, o sea, si no toman medidas drásticas, lo que les espera es enfermedad por ahí para abajo y un problema serio a la salud en general. Y esa es la conversación cuando yo encuentro a estos pacientes tan jóvenes. Mira, este es tu hígado diciéndote tienes que cuidarme. Porque el problema no es ahora, el problema estamos hablando es 20, 25 años en adelante, que vas a seguir siendo joven, ¿me entiendes? Tú no quieres estar lidiando con fallos hepáticos, terminar una lista de trasplantes sin necesidad. Tenemos que trabajar el problema desde ahora, definitivamente. Y esa cirrosis que usted menciona que puede llevar, y es un problema serio, no sé si, ¿verdad? Tener un hígado en donde no le prestemos atención, esté descuidado y cuando vengamos a ver pueda tener hasta cáncer. Definitivo. Cuando ya entramos en la etapa de cirrosis, y la elastografía nos ayuda mucho con eso, porque te sorprenderías, muchas veces hacemos estos laboratorios y no vemos unas alteraciones significativas, pero cuando hacemos la elastografía, vemos que ese hígado está lleno de cicatrices, ya lo encantamos como un F4 cirrosis, pues ese paciente ya entra en un manejo totalmente diferente, ya tiene que ir con un subespecialista, porque sí, ya un paciente que tiene mayor riesgo de cáncer hepático, hepatocelular carcinoma, y básicamente los protocolos nos dicen ya este paciente cada 6 meses mínimo tiene que tener un sonograma, tiene que ir a laboratorios cada 3 meses, etcétera. Sí, la elastografía nos ha ayudado a clasificar a estos pacientes de forma más temprana, definitivamente. En cuanto a la cirrosis, sabemos que hay una cirrosis no alcohólica y una cirrosis alcohólica, pero el problema es que si determinamos que tiene cirrosis y es una persona que le gusta empinar el codo, se agrava la situación. Claro que sí, son dos factores, como yo le digo, más leña al fuego. Tienes un problema metabólico, tienes grasa dentro del hígado produciéndote inflamación y tú estás añadiendo alcohol, que también por su lado independiente produce inflamación dentro del hígado y mayor acumulación de grasa. Definitivamente, aparte de perder peso, tienen que dejar el alcohol. Nosotros en la elastografía, por ejemplo, tenemos una clasificación, cuando hablamos de F2 en adelante, ese paciente, si me da esa medida, la indicación es quitar el alcohol completamente. Le pregunto eso porque usted sabe que en Puerto Rico todo lo celebramos con alcohol. O sea, nosotros festejamos todo con alcohol. Y yo entiendo que está bien, que bueno, ¿verdad? Nos gusta celebrar y ese tipo de cosas, pero tenemos que ser comedidos y sobre todo, si ya tenemos unos factores de riesgo a tener ese hígado graso, debemos tener presente que no podemos estar ingiriendo alcohol ni semanalmente, ni todos los días, como hay gente que en vez de tomar agua se beben un vaso de licor frío. Sí, definitivo. Y en la clasificación está, nosotros cuando tenemos un paciente enfrente, pues obviamente preguntamos por estos riesgos metabólicos de presión alta, diabetes, colesterol, etcétera. Pero también preguntamos cuánta ingesta de alcohol hay, porque de acuerdo a eso vamos a tomar la decisión de, ok, este paciente nos encaja en el metabólico o encaja en el metabólico más alcohol, o si es una condición independientemente solamente relacionada con el alcohol. Y así mismo vamos a atacar esos factores. El problema de esto es que una vez nuestro hígado comienza a darnos problemas, ¿a qué nos expone? O sea, ¿qué cosas en el diario vivir nos expone? Tener un hígado que ya empieza a dar problemas. Bueno, cuando empezamos a hablar de pérdida de la función, el problema de esto es silencioso, porque en la etapa inflamatoria lo que podemos ver de pronto es un poquito de elevación en las enzimas del hígado, pero cuando empezamos a hablar de pérdida de la función del hígado, pues muchos problemas. Vamos a ver que la bilirrubina se nos va a elevar, entonces el paciente se pone ictérico. Hablamos de la encefalopatía hepática, el paciente se empieza a desorientar porque todas estas toxinas como el amonio que escuchamos todo el tiempo, pues nos están eliminando. Los pacientes empiezan a acumular líquido, las famosas cites que se llenan de líquido la barriga, se llenan de líquido las piernas, edema periferal, etcétera. Riesgo de sangrado porque en el hígado se producen los factores de coagulación. Es una cascada que en verdad no queremos llegar hasta allá porque llega un punto en que la única solución es el trasplante de hígado. Y de hecho la enfermedad de hígado graso se ha convertido en la causa más común de trasplante hepático. Antes era la hepatitis C, afortunadamente ya tenemos unos tratamientos supremamente efectivos contra hepatitis C, es una condición que eventualmente pienso que va a desaparecer, pero el hígado graso ya está en el tope de la primera indicación como trasplante. Y el problema que hemos tenido es que yo diría que quizás por los últimos 30 años, ponerle 3 décadas, quizás un poquito más, hemos estado ingiriendo alimentos
con alta toxicidad, me refiero, llenos de veneno, como yo le llamo a los pesticidas, ¿verdad? Llenos ahora de microplásticos y llenos de un sinnúmero de sustancias. Y entonces, no solo que lo procesamos, lo ultraprocesamos. Y entonces lo que estamos comiendo es basura, si lo podemos poner así, doctor. Definitivamente, desafortunadamente se ha convertido en una cultura. Nosotros siempre exhortamos al paciente y la dieta que se recomienda es la famosa dieta mediterránea, que es mucha ensalada, mucha verdura, mucha legumbre, frutas, pescado. Esa es la dieta que debemos. El aceite de oliva. El aceite de oliva, exactamente. Cada vez que hablamos con nuestros pacientes es eso, mira, tenemos que ir poco a poco, toma tiempo, esto es de hábitos, no es de la noche a la mañana. Cambiar los hábitos de una persona que viene comiendo este tipo de alimentos no es tan fácil, pero día a día tratamos de dar el mensaje de que mira, esta es la dieta que nos conviene, esta es la dieta que va a ayudar que esa grasa de tu hígado se pueda ir eliminando y el proceso inflamatorio pues detenerlo. Quizás para muchas personas en el aspecto económico, ¿verdad? Poder alimentarse quizás adecuadamente pues resulta un poco costoso. En el pasado todo el mundo tenía su pedacito de tierra y la mayor parte de las cosas las sembraban, las cultivaban ahí, la gallinita la mataban y así mismo la cocinaban y de esas eran cosas bien limpias. Hoy día pues lamentablemente la comodidad, la industrialización y todo lo moderno, ¿verdad? A donde nos ha llevado. Pero sabemos que muchas de estas comidas procesadas o ultraprocesadas son comidas para ciertos momentos de emergencia. No es una comida para hacerlo a diario. El problema es que la gente lo ha convertido en algo diario. Son hábitos, definitivamente. Esa es nuestra realidad todos los días. Lo veo en la oficina y de nuevo es tratar de poco a poco, un día a la semana, ir cambiando todos estos hábitos alimenticios, ayudado del ejercicio, porque esa es la otra cosa. Los pacientes no están acostumbrados a hacer el sedentarismo ejercicio. es otro factor que incide en el hígado. Es un problema. De hecho, las guías nos hablan de 150 minutos a la semana. En un principio uno pensaría que eso es demasiado, pero yo les digo, mira, empieza a caminar, qué sé yo, 10, 15 minutos al día, poco a poco, y eventualmente tu cuerpo va a ir acostumbrándose a ese tipo de rutina. Eso te va a ayudar mucho. Y al caminar por lo menos un ejercicio en donde tenemos ese movimiento, pero no es una cosa drástica, no es algo que me va a dañar la rodilla, no es algo que me va a dañar el tobillo, mi cadera, ¿verdad? Y lo puedo ir haciendo, como usted dice, poco a poco, hasta ir incrementando, porque el propio cuerpo después lo va a pedir. Lo pide, exactamente. Y todo esto con el objetivo nuevamente de perder peso. Hay que perder peso. Es la mejor terapia y en las guías nos hablan que es el primer tratamiento. ¿Esta es la mejor medicina en este momento? Perder peso. Para prácticamente todo, ¿no? Para todo, porque influye en todas las partes de tu cuerpo. Estamos hablando que disminuye la presión arterial, te mejora el colesterol, te mejoran los azúcares, el riesgo de infartos, sangrados en el cerebro, infartos en el corazón, anginas de pecho, apnea del sueño, reflujo gastroesofágico, hígado graso. O sea, influye en todo. Para mí, solamente el hecho de tener un peso saludable, estamos hablando de que estamos garantizando una sobrevida mucho mayor a través de los años. Hígado graso, y le voy a preguntar esto. Sabemos, ¿verdad?, que por los últimos años también el problema del cáncer colorectal se ha incrementado. ¿Podemos tener pacientes con problemas de cáncer colorectal y problemas de hígado graso? Sí, claro, no son excluyentes. Se sabe que la obesidad es un factor de riesgo para cáncer de colon. Además de otro tipo de cánceres, cáncer de vejiga, cáncer de vesícula, endometrio. O sea, la obesidad es una de las principales causas en muchos de los cánceres que estamos viendo en nuestra práctica diaria. Como va de la mano del hígado graso, pues sí, definitivamente. Y el tratamiento es el mismo, es perder peso, un peso saludable. Ahí, de nuevo, vas a disminuir tu incidencia de cáncer también. O sea, que mamá y papá tienen que ser el ejemplo para los niños de la comida saludable y de hacer algo de actividad física. Porque el problema es que nuestros niños están atachados a todo lo que es tecnología. Todo el día. Esto es increíble. Es impresionante, de verdad. Y eso es un mensaje bien importante porque de pronto nosotros de adultos nos queda bien difícil cambiar los hábitos. Pero vamos a involucrar a los niños desde ahora. Que ellos se sientan, que crean este hábito de comer sano y hacer ejercicio. Si se te hace difícil, tráetelo a caminar desde niño, porque ya cuando ya la adulta, pues ya el cuerpo se los va a pedir. Crearon ese hábito desde temprana edad. Para mí eso es importante. Si dejamos a los niños pegados al celular en la televisión, pues vamos a seguir teniendo este mismo problema. Y entonces vamos a seguir teniendo esa obesidad y el hígado graso a más temprana edad, que entonces con lo que ello acarrea, vamos a tener gente muy joven padeciendo de problemas serios a la larga. Sí, la salud es de nuestros bienes más preciados, tenemos que cuidarla. Y esto es una condición que afortunadamente nos podemos
nos podemos dar cuenta en la etapa temprana y poder intervenir de la mejor manera. Yo exhorto a todos los pacientes que si tienen o han escuchado con su médico primario que tienen alguna de estas condiciones, por favor no duden en atenderse y tomar la seriedad del caso, porque podemos evitar consecuencias a largo plazo muy importantes. La elastografía la podemos usar también en gente joven, o sea, en niños y adolescentes. Sí, se puede usar en toda o sea, para ver cómo está ese hígado. Claro que sí. De nuevo, nos va a hablar de la salud de ese hígado, si ha padecido algún tipo de proceso inflamatorio que se haya traducido en formación de cicatrices o fibrosis, y de la cantidad de grasa que tenemos dentro de ese hígado, que es una medida ya estandarizada y con la cual podemos seguir a través del tiempo. Cuando estos pacientes empezamos a intervenir con su ejercicio y su dieta, vemos cómo esa grasa puede ir disminuyendo. O sea que después volvemos a repetir el estudio y vemos entonces un cambio en ese hígado. Exactamente, esa es la idea. Y inmediatamente podemos darle el resultado a la persona. Sí, eso es lo bonito del estudio. Dura 5 minutos y el resultado se entrega ahí mismo. Enseguida tenemos esas 2 medidas y le podemos dar enseguida al paciente, mira, estas son las recomendaciones que tenemos para ti, y este es el seguimiento que te tocaría de acuerdo a lo que obtenemos en cuanto a la medición que nos da la máquina. O sea que el gastroenterólogo pediátrico también puede hacer uso de este estudio para poder entonces ver esos pacientitos que están obesos, que ya a lo mejor tienen problemas, algunos de colesterol y otros de la diabetes tipo 1, pues poderles hacer el estudio y ver cómo está ese hígado. Sí, y se usan otras condiciones en las hepatitis, tienen unos cortes diferentes, pero de nuevo, todo proceso inflamatorio que nos lleve a producir fibrosis, cicatrices, se puede utilizar la elastografía como una forma de evaluación, definitivamente. La verdad que yo pienso que la tecnología también tiene sus cosas buenas, y una de ellas es, ¿verdad?, esta aparatología que muchas veces se crea, que le trae muchos beneficios a la medicina, a la investigación y sobre todo ustedes los médicos, para poder hacer diagnósticos mucho más certeros. De acuerdo. Antes había que ir al radiólogo o quizás al laboratorio. De todas maneras, siempre yo me imagino que el estudio sanguíneo, de ver cómo están esas enzimas y ver otras cosas, es importante, porque entonces nos da el cuadro completo. Definitivo, cuando yo recibo a ese paciente con un sonograma que me dice, mira, tengo esteatosis hepática, pues sí, necesito laboratorios, porque eso me habla a favor de la inflamación, si están elevadas, no están elevadas. Me habla también a favor de la función, cómo está funcionando tu hígado. Y aparte de eso, entró la elastografía, ¿ok? Porque, de nuevo, muchos pacientes con enzimas normales no quiere decir que no tengan ya un grado de fibrosis significativo. Lo pueden tener, y eso es lo que vivíamos antes. Pensábamos que primero tiene que haber enzimas elevadas y después fibrosis. No necesariamente. Puedes tener enzimas bastante normales y tener ya un grado significativo de fibrosis. Y por eso la elastografía ya es un método necesario en este campo del hígado graso. Qué bueno que vino para quedarse. Qué bueno que podemos tener, ¿verdad?, esta forma de estudiar el hígado, que quizás me imagino que de otras formas no podíamos verlo. No. Hacen de una biopsia y son métodos invasivos. Exacto. Esto es un método que dura 5 minutos y tienes el resultado enseguida ahí mismo. O sea que definitivamente pues está ayudando muchísimo a ustedes los médicos a poder hacer diagnósticos más certeros. Aquí lo importante es que la gente entienda y aprenda. Tenemos que educarnos, tenemos que aprender y tenemos que hacer cambios drásticos si queremos mejorar nuestra salud. De acuerdo, es una idea. Gracias, doctor Roberto Osorio Manotas. Le voy a dar los teléfonos. Recuerden que en nuestra página de Vivir con Salud siempre aparece toda esta información, 787-798-3110 y el 787-780-4297. Que tenga bonito día, Muchas que lo que gracias. resta lo pase bonita, y a ustedes también, que esta semana sea una semana sumamente productiva. Recuerde llenar ese corazón de amor y no de odio. El amor todo lo puede, sana, nos baja los niveles de estrés y nos hace sentirnos bien con nosotros mismos y con los demás. Bendiciones. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.